Bienvenidos al panel de expertos en nefrología pediátrica. Mi nombre es Richard Vaquero Rodríguez, pediatra nefrólogo, miembro de la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica CONEPE y de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Quiero contarles que el día de hoy presentaremos el trabajo conjunto de la Sociedad Colombiana de Urología, capítulo Urología Pediátrica y nuestra asociación, la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica CONEPE, sobre dos patologías altamente prevalentes en la población infantil. Se trata de las recomendaciones sobre el abordaje diagnóstico y terapéutico de infección urinaria, la segunda infección bacteriana más común en niños en Colombia y el mundo, y cuya consecuencia de un abordaje inadecuado constituye un importante factor de riesgo para la evolución hacia enfermedad renal crónica en pediatría. Y además, presentaremos las recomendaciones sobre el abordaje diagnóstico y terapéutico de la enuresis primaria monosintomática, una de las 10 primeras causas de consulta ambulatoria en pediatría que afecta la calidad de vida de nuestros niños y sus familias. Bajo estas premisas, ambas asociaciones se unieron con el fin de generar estas recomendaciones aplicadas a toda Colombia. Y hoy nuestras tres panelistas invitadas presentarán el reporte preliminar de nuestro trabajo conjunto. Bienvenidos. Nuestras panelistas son la doctora Kelly Chacón, que es fisioterapeuta con una maestría en epidemiología clínica de la Universidad Nacional de Colombia, quien nos hablará sobre la metodología para la elaboración de recomendaciones basadas en guías de práctica clínica. Nuestra segunda panelista invitada es la doctora Amy Marcela Suárez Barajas, que es especialista en pediatría de la Universidad Industrial de Santander, pediatra nefróloga de la Universidad Nacional Autónoma de México y trabaja actualmente en el Hospital San Juan de Dios de Floridablanca, Santander, y docente de la Universidad de Santander, quien abordará las recomendaciones sobre el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la infección urinaria en población pediátrica. Y para cerrar, la doctora Joana Ovalle Díaz, uróloga pediatra, miembro de la Sociedad Colombiana de Urología, capítulo Urología Pediátrica, nos hablará sobre las recomendaciones sobre la definición, diagnóstico y tratamiento de la enuresis monosintomática. Bienvenidos al panel de expertos en nefrología pediátrica. Buenos días, gracias al doctor Richard por su presentación. Como bien lo mencionado, estamos en esta oportunidad compartiendo el trabajo que hace unos 6 meses tal vez emprendimos con las dos sociedades con el interés de generar unas recomendaciones basadas en guías de práctica clínica. Al respecto, tenemos que comentarles que el primer paso que emprendimos en este largo proceso fue el diseño de un grupo desarrollador que, como ustedes lo pueden ver, tiene participantes tanto de la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica como en la Sociedad Colombiana de Urología. El liderazgo, por supuesto, estuvo bajo los expertos clínicos, el doctor Richard Vaquero y el doctor Víctor Hugo Figueroa, y contamos con un liderazgo epidemiológico desde mi parte y apoyado con otros expertos clínicos y expertos en el método que hicieron posible este trabajo conjunto. Para comenzar, contarles que el alcance de nuestras recomendaciones de este proyecto que hemos desarrollado básicamente consistió en resolver un objetivo de recomendaciones sobre el diagnóstico y tratamiento de dos condiciones que ha mencionado ya el doctor Richard a partir de guías de práctica clínica. Esperamos que los usuarios de este trabajo sean médicos generales, especialistas u otros especialistas en el área que atienden cotidianamente pacientes pediátricos con infección de tracto urinario o con enuresis monosintomática. La población a la que se dirigen estas recomendaciones, por un lado, están los chicos de 5 a 18 años que tienen sospecha o diagnóstico confirmado de enuresis monosintomática, y por el otro lado tenemos chicos entre 3 meses y 18 años con sospecha o diagnóstico de infección de tracto urinario. La metodología que hemos desarrollado para este trabajo básicamente se basa en una revisión sistemática de la literatura restringida a guías de práctica clínica, para abordar unas preguntas de investigación que inicialmente fueron desarrolladas por el grupo desarrollador que acabo de presentarles
y que con el equipo metodológico se consolidaron dichas preguntas de investigación. Consultamos un par de bases de datos para la generación de las recomendaciones y al final hacemos una consulta de expertos que validan las recomendaciones propuestas por el grupo. Las fuentes de información recopiladas para este trabajo consistió básicamente en consulta en Embase y en Medline vía PubMed. También consultamos grandes desarrolladores y compiladores de guías de práctica clínica como NICE, GIN, Ministerios de Salud Nacional y internacional. Respecto a los criterios de selección para nuestra búsqueda, como les mencionaba, la búsqueda se restringió por tipo de estudio a guías de práctica clínica que estuvieran orientadas a el alcance que nosotros hemos planteado y que fueran producidas y publicadas entre 2010 y 2020 en español y en inglés. Para soportar un poco más los criterios de selección, nos apoyamos en el manual metodológico propuesto por el Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud IETS en Colombia y el Ministerio de Salud, en el cual se establecen algunos lineamientos para la selección de guías de práctica clínica para la formulación de recomendaciones basadas en evidencia. A partir de estos lineamientos, entonces elegimos a las guías que fueran más actualizadas y que además tuvieran una calidad metodológica superior al 60% en los dominios 3 de desarrollo metodológico y 6 de independencia editorial en la herramienta AGRI2, que es la herramienta validada para la evaluación de la calidad metodológica de las guías de práctica clínica. Una vez hicimos la selección de estas guías, el equipo desarrollador realiza un análisis juicioso a partir de una extracción que siempre realizamos pareada, al igual que la calificación de la evidencia, y posteriormente hacemos el análisis de las recomendaciones en términos de la pertinencia para responder las preguntas que nosotros hemos planteado, también la vigencia de esas recomendaciones y el potencial de implementación en el contexto nacional. Esto un poco para garantizar que las recomendaciones sean recomendaciones fácilmente llevables a la cotidianidad de los expertos clínicos, que además le garantice a los pacientes acceso equitativo a las diferentes tecnologías en salud de interés. Posterior a la formulación de unas recomendaciones preliminares que desarrollamos en el grupo desarrollador, se realiza una consulta a un panel experto definido como especialistas en el área de nefrología y urología pediátrica, que actualmente están atendiendo paciente pediátrico con sospecha o diagnóstico tanto de enuresis como de infección de tracto urinario. Una vez recibamos la consulta de estos expertos clínicos en los que se dejan observaciones respecto a la información contenida en un informe técnico y las recomendaciones propuestas, el grupo desarrollador procede a la graduación de las recomendaciones, que básicamente se hace con la metodología GRADE, intentando categorizar a las recomendaciones en fuertes o débiles y a favor o en contra, en función de un análisis que se hace internamente de calidad de la evidencia, riesgo-beneficio de las tecnologías en salud evaluadas, la disponibilidad de las tecnologías en el contexto de implementación, un poco para lograr la equidad en el acceso. Respecto a la infección de tracto urinario, este es el diagrama Prisma que representa un poco todo el proceso metodológico que hemos desarrollado a lo largo de estos 6 meses. Inicialmente reunimos poco más de 500 documentos de guías de práctica clínica que fueron el resultado de las consultas en las fuentes que ya les mencioné, y a partir de ir decantando paso a paso en el desarrollo de una revisión sistemática, logramos evaluar 32 documentos a texto completo para verificar los criterios de inclusión que ya les he mencionado, calificar con la herramienta GRI cuando en el manual metodológico del IETS y del Ministerio de Salud así se recomendó, y al final de este proceso tuvimos 6 documentos a los cuales solo 4 de ellos cumplieron con los criterios de calificación mayor al 60% en los criterios 3 y 6 de la herramienta AGRI2.
Las 4 guías elegidas entonces para dar respuesta a las preguntas planteadas inicialmente por el grupo desarrollador es, la primera guía corresponde a la Academia Americana de Pediatría, que se produjo en 2011 con una actualización a 2016, que a pesar de tener esa actualización decidimos quedarnos con la 2011 debido a que la mayor cantidad de información contenida está en esta versión 2011. De esta guía traeremos para resolver nuestras preguntas temas relacionados básicamente con el diagnóstico y tratamiento. Una segunda guía elegida fue la desarrollada por el Ministerio de Salud de España en 2012. Esta es una guía que probablemente está siendo actualizada en este momento, pero hasta la fecha no se conoce o no se ha hecho la divulgación formal de la actualización, y en esa medida traeremos recomendaciones que consideremos vigentes e implementables en el contexto nacional a partir de esta guía. Una tercera guía elegida es la guía australiana 2015. Básicamente es una guía en la que traeremos también información para diagnóstico y tratamiento. Y al final la guía de NICE 2017, que es una actualización realmente que se hizo a la guía 2007, que se revisó inicialmente en 2017 y luego hace poco más de 2 años, en octubre de 2018, corrieron las últimas modificaciones que ya se encuentran disponibles en la página web de NICE. Respecto a enuresis monosintomática, el proceso es similar al expuesto para infección de tracto urinario. Contarles que aquí revisamos 27 guías a texto completo para garantizar el cumplimiento de los criterios de inclusión, y solo 3 guías superaron los criterios de calidad metodológica superior al 60%. Esas 3 guías básicamente son: la primera es la guía ESAGER, que es una adaptación en español, es una guía argentina que es de contexto regional al colombiano, que permite hacer, digamos, una buena apreciación de lo que pudiera ser implementable para nuestro país. De esta guía extraeremos información tanto de diagnóstico como de tratamiento, de la misma manera que lo haremos para la guía de TECUL 2016 y de NICE 2010. Bueno, esto ha sido brevemente el proceso que hemos desarrollado para las recomendaciones que presentarán a continuación la doctora Amy y la doctora Joana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Para iniciar, este es el título, son recomendaciones sobre el diagnóstico, tratamiento, seguimiento de infección urinaria en población pediátrica. No hay conflictos de interés que declarar. Y el objetivo de esta charla es describir los aspectos más sobresalientes, más representativos del informe preliminar de las guías de práctica clínica de ITU en Colombia en población pediátrica. Dentro de la primera pregunta que tenemos es qué hallazgos clínicos y paraclínicos sugieren ITU en pediatría. Y para empezar vamos a hablar sobre los hallazgos clínicos. Los hallazgos clínicos más representativos y los que hacen mención repetidamente en las guías es especialmente la fiebre, la temperatura mayor a 39 grados de forma continua, esa temperatura que dura más de 48 horas, que donde no tenemos un origen claro de esa infección que explica la fiebre, especialmente en niños menores de 2 años con irritabilidad asociada a bacteriuria, pues nos va a hacer pensar en una ITU alta que más adelante tenemos que corroborar. Ahora bien, hay niños con ITU baja y el aspecto es un reto clínico pues para el pediatra, para el médico que está en urgencias, saber si es una ITU baja o una ITU alta. Tal vez el aspecto clínico donde las guías hacen más énfasis y mención para diferenciar una ITU alta y una ITU baja es la temperatura. Si hay fiebre y es fiebre persistente, especialmente superior a 39 grados, vamos a pensar en una ITU alta. De lo contrario, si predominan más síntomas miccionales, especialmente en niños mayores de 2 años que ya cuentan sus síntomas, verbalizan que tienen disuria, polaquiuria, que tienen pequeños episodios de incontinencia, de pérdidas miccionales que antes no tenían, pues vamos a enfocarnos más en una sospecha de ITU baja, es decir, posiblemente de cistitis. Ahora bien, los pacientes con dolor abdominal, dolor lumbar inespecífico,
asociado a fiebre sin origen claro de ese dolor, vamos a también a pensar en una ITU alta, es decir, en pielonefritis. El segundo paso para hacer un diagnóstico adecuado de una infección urinaria es apoyarnos en los laboratorios. Dentro de los laboratorios, el uranálisis va a ser nuestra herramienta más primordial, ya que está disponible en hospitales de bajo nivel de complejidad, así como también hospitales de alto nivel de complejidad en atención primaria en salud de los pacientes pediátricos. Es así que con esta herramienta, con el uranálisis, clásicamente ya sabemos que si tiene esterasa, nitritos, leucocituria, bacteriuria, pues vamos a apoyar esa sospecha diagnóstica que establecimos con la clínica. Y únicamente en aquellos pacientes en los que sospeche una ITU alta o en los que yo quiera corroborar o tener una herramienta más allá por la sospecha de afectación parenquimatosa renal, es decir, que sospecho claramente una pielonefritis o tengo duda en ese diagnóstico de pielonefritis, puedo apoyarme en un reactante de fase aguda como la PCR y o la procalcitonina de acuerdo a la disponibilidad de este recurso. Ahora bien, siempre tenemos en cuenta los factores de riesgo clásico para infección de vías urinarias. Dentro de estos factores de riesgo clásico, siempre hay que indagar con la familia, con los acompañantes, con los cuidadores del paciente, si este paciente anteriormente tiene un antecedente de infección de vías urinarias, de una ITU, ya sea una sospecha o que ese diagnóstico finalmente se correlacionó con un urocultivo positivo. Y esto ya condiciona pues un factor de riesgo para ITU. Hay otros factores de riesgo clásico como el estreñimiento, la lesión medular asociada a vejiga neurogénica, a intestino neurogénico, el hecho de que un paciente tenga malformaciones del tracto urinario y el hecho de que tenga disfunción intestino-vejiga asociada pues al estreñimiento. Y aquí tenemos un emoticón que ilustramos siempre en consulta externa con los pacientes escolares, y es que tu vejiga es feliz cuando tu intestino evacúa. Con estos emoticones queremos hacer énfasis en la importancia de indagar sobre estos factores de riesgo en la disfunción intestino-vejiga y en el estreñimiento. Sobre cómo se realiza el diagnóstico de ITU, podemos puntualizar entonces sencilla 3 pasos. El primer paso es identificar los hallazgos clínicos mediante una evaluación completa de este paciente. El segundo paso es correlacionar estos hallazgos clínicos con los hallazgos de laboratorio, especialmente el uranálisis, y cuando sea necesario los reactantes de fase aguda según la disponibilidad del recurso. Y el tercer paso indispensable es la confirmación. ¿Cómo vamos a confirmar esa sospecha que tenemos como clínicos de infección urinaria? Pues vamos a confirmarla con la presencia de un urocultivo. Ese urocultivo no puede ser cualquier urocultivo, tiene que ser un urocultivo de una muestra de orina adecuadamente recolectada. Es así que hacemos énfasis y aquí tenemos un signo como de parar esta conducta, como de prohibido, de no se recomienda definitivamente procesar un urocultivo con una muestra de orina tomada por bolsa recolectora. Recordemos que la bolsa recolectora pues es una práctica que está masificada en nuestro país, pero que no es útil la orina recolectada por bolsa recolectora para procesar un urocultivo. Ahora bien, ¿cuántas unidades formadoras de colonias son necesarias para establecer ese diagnóstico de ITU? Depende. ¿Y de qué depende? Depende del método recolector que he utilizado. ¿Qué método es el mejor? Depende de cada paciente también. Ya vamos a hablar un poco de ello, pero aquí tenemos los valores puntuales mínimos que clásicamente se encuentran en las guías para tener validez un urocultivo. Sin embargo, la tendencia, ¿cuál es? Que valores muy cercanos a estos, con una clínica muy clara, pueden ser valores ligeramente inferiores de recuento de colonias. Con una clínica muy clara de ITU, pues vamos a darle validez a este urocultivo. Ahora, también es importante tener en cuenta que ni la bolsa recolectora ni la recolección de orina por almohadillas de algodón en los pañales de los lactantes, esos son métodos no recomendados para tomar urocultivo. Dentro de cuál es la indicación o cómo decido como clínico, posiblemente en un escenario de urgencias o de consulta externa, consulta prioritaria, cuál es el mejor método para mi paciente, se debe individualizar. Tenemos en cuenta los pacientes que controlan esfínteres y los que no controlan esfínteres, es decir, aquellos niños mayores de 2 años que controlan esfínteres, posiblemente lo que más, la recomendación
va ligada a recolectar la orina de la mitad del chorro miccional de manera generalizada. En lactantes, donde no queremos utilizar un método invasivo, pues podemos utilizar el método de recolección al acecho, que es un método de estrella. ¿Por qué estrella? Porque casi todas las guías lo recomiendan de forma repetida. Es un método que tiene menos contaminación que cuando recolectamos la orina por bolsa recolectora. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas excepciones. O sea, si el paciente tiene una malformación anorrectal, probablemente no vamos a poder recolectar la orina del acecho y vamos a necesitar, ni por cateterismo, porque es una malformación anorrectal muy importante, eso hace que sea necesario en algunas excepciones pues hacer la punción suprapúbica, pero no de manera generalizada. Ahora bien, si el paciente tiene un estado tóxico, está muy mal, en un mal estado general y necesitamos con urgencia la muestra para procesar el urocultivo y, por ejemplo, referir a un paciente a un mayor nivel de complejidad porque me encuentro en un área rural, en ese caso es importante tomar la muestra por cateterismo vesical. Aquí pues una ilustración de un registro fotográfico de un neonato, pero también esta técnica se puede utilizar en lactantes, de cómo se recolecta la orina por el método de acecho o al vuelo. Y aquí encontramos que se hace un estímulo suprapúbico y un estímulo de la región sacroiliaca, el lumbosacra, y después pues se realiza la micción espontánea, pues espontánea por reflejo, y se puede recolectar la orina, y ese es un método adecuado para procesar en lactantes la orina y tanto muestras de urocultivo como uroanálisis. También hay que tener en cuenta que puede tener contaminación, pero la contaminación por este método es menor que con la bolsa recolectora. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de la toma de urocultivo? Siempre que sospechamos clínicamente que un paciente tiene ITU, hay que tomar urocultivo, siempre. Y después de tomar ese urocultivo, vamos a iniciar el antibiótico de manera empírica. Cuando sospechamos que ese urocultivo está contaminado, posiblemente en ese escenario podemos repetir el urocultivo. ¿Qué es importante? Lo que no debemos hacer. No debemos indicar urocultivos en pacientes asintomáticos porque no tiene sentido, porque no tratamos las bacteriurias asintomáticas. Es decir, un paciente puede tener muchos factores de riesgo para infección urinaria y eso no quiere decir que como médico yo tenga que hacerle urocultivos para ver cómo va, porque no tratamos bacteriurias asintomáticas, así tengamos factores de riesgo para ITU. Hay una población especial que se sale del alcance de las guías, pero que quiero mencionarla, es aquellos pacientes inmunosuprimidos o las adolescentes embarazadas. En estos pacientes sí damos validez a los urocultivos, aunque estén asintomáticos, porque son población inmunosuprimida. De lo contrario, siempre recalcamos que no tratamos las bacteriurias asintomáticas. ¿Cuáles son los criterios de hospitalización? En pacientes con ITU, en la población pediátrica, pues se tienen en cuenta criterios clínicos, pero también criterios sociales. Y aquí tenemos en cuenta que somos un país con grandes cambios sociales, un país que recibe niños migrantes, niños que posiblemente están en población, que son población vulnerable y que no tienen un domicilio fijo, o niños desplazados por la violencia, por algún fenómeno. Esto hace que sea una indicación para hospitalizar al paciente para garantizar el tratamiento antibiótico endovenoso de este paciente, porque sabemos que en la casa posiblemente no se va a dar la aplicación a la administración del antibiótico por vía oral. Clásicamente también sabemos todos los pediatras que los pacientes menores de 3 meses de edad con pielonefritis se deben hospitalizar, que los pacientes con estado tóxico también se deben hospitalizar, que pacientes que no toleran la vía oral, pues claro, no voy a poder iniciar un antibiótico por vía oral, son pacientes que necesitan hospitalización, pero eso no quiere decir que todo el tratamiento sea durante la hospitalización, quiere decir que mientras el paciente mejora y ya después tolera la vía oral, le puedo hacer un cambio, un antibiótico por vía oral. Claro, también estos pacientes que tienen deshidratación, mala perfusión periférica, urosepsis, son pacientes que tienen que estar hospitalizados. Y una población especial, de nuevo, los pacientes inmunosuprimidos. Inmunosuprimidos porque reciben corticoides crónicos, porque son pacientes que tienen, por ejemplo, síndrome nefrótico y tienen un ciclo de corticoides ya prolongado, o son pacientes que son receptores de trasplante renal, por ejemplo, o trasplante cardíaco, que están con 3 inmunosupresores, son pacientes que indudablemente tengo que hospitalizar, por lo menos los primeros días. También aquellos pacientes que no tienen una ITU común y corriente, sino que es una ITU
con alguna complicación. Por ejemplo, si yo tengo un paciente hospitalizado con una pielonefritis, pero resulta que dejó de orinar, que tiene un gasto urinario disminuido, que está hipertenso, pues que tiene una alteración que me hace pensar en que hizo un daño renal agudo, es un paciente que tiene que hospitalizarse, por lo menos mientras estudio por qué este paciente está teniendo ese daño renal agudo. Y los pacientes que tienen alteraciones electrolíticas asociadas, especialmente pues la hiponatremia. Ahora, el siguiente punto es bastante polémico y es sobre las indicaciones de imágenes en los pacientes con ITU. Aquí ya hablamos de las ITUs altas, de las pielonefritis, y es en el escenario de un primer episodio de pielonefritis. Un paciente con pielonefritis en Colombia, si estamos considerando realizar ecografía renal y de vías urinarias en el primer episodio, a diferencia de otros países donde posiblemente tienen un control prenatal más homogéneo en toda la población. Aquí tenemos en cuenta que la gran mayoría de nuestra población vulnerable, pues posiblemente no tiene control prenatal o la calidad de los controles prenatales no es homogénea en todo el país, ni la calidad de ecografías prenatales son iguales en todo el país. Entonces, esto hace necesario también el seguimiento de los pacientes, muchas veces clínicos, y esos pacientes que socialmente se pierden, pues hace necesario que durante la hospitalización, si ya está hospitalizado, pueda aprovechar este recurso para detectar de manera oportuna una malformación. Por eso, todo paciente con pielonefritis en el primer episodio de ITU se debe tomar una ecografía renal y de vías urinarias. Ahora bien, no quiere decir que con cada hospitalización yo tenga que tomar una ecografía, no. Con una ecografía que ya me descarte malformaciones, posiblemente será suficiente. No que si lleva 5 hospitalizaciones, en las 5 hospitalizaciones tenga que tomarle una ecografía, eso no sería una conducta adecuada. Otro contexto y otro escenario es el paciente que está hospitalizado y que tiene una mala evolución, que no responde al antibiótico, que continúa febril, que posiblemente ya necesita ingreso a UCI. En ese contexto yo necesito evaluar por imagen si el paciente tiene una colección, si no es una pielonefritis común y corriente, sino que ya tiene una complicación, por ejemplo, un absceso renal. Entonces, en ese momento sí es útil realizar una ecografía a las 48 horas si el paciente no tiene una buena evolución. Respecto a las indicaciones de la gamografía de MCA, pues queda muy claro que no se recomienda la realización de la gamografía de MCA en fase aguda. Se recomienda tal vez después del primer episodio de ITU, tardíamente, 4 a 6 meses después, pero no de manera universal. No es que todo niño con pielonefritis tenga que después tener una gamografía, no. ¿Por qué? Porque ya tenemos otras opciones de seguimiento clínico que nos puede dar luz si el paciente tiene un daño parenquimatoso renal. Entonces, solamente algunos pacientes seleccionados van a necesitar una gamografía y en ese caso no sería temprana, sino tardía, es decir, 4 a 6 meses después del episodio de pielonefritis. ¿Qué pacientes son? Pacientes con evolución atípica, esos pacientes que persistieron con fiebre después de 48 horas, los que persisten con creatininas elevadas después de 3 meses, los pacientes que tuvieron ingreso a UCI, posiblemente considere que necesiten una gamografía, aquellos pacientes que tienen algún dato analítico o radiológico en la ecografía que me hace pensar en que existe afectación renal del parénquima renal, se benefician posiblemente ese grupo de una gamografía renal, pero tardía, no temprana. Y ya para terminar las imágenes, la cistoretrografía miccional, que sí es importante, pero tampoco se debe indicar de manera universal. Únicamente se indica para aquellos pacientes en los que sospeche que posiblemente tienen un reflujo vesiculoureteral, es decir, aquellos niños con pielonefritis recurrente o aquellos niños en los que los hallazgos ecográficos me hacen sospechar que puede tener un reflujo. Ahora, respecto a cómo definimos el antibiótico endovenoso versus vía oral, tener en cuenta que el antibiótico por vía oral o parenteral, ambos son igualmente eficaces. Vamos a tener en cuenta entonces la disponibilidad del antibiótico en mi ciudad, en mi hospital, en el pueblo donde yo esté, los patrones de sensibilidad, ¿sí? Si el paciente ya tiene 3 urocultivos por historias previas donde es resistente a cefalosporinas,
pues es su historia individual. Ya sabemos que ese niño es resistente a la cefalosporina, pues no tiene sentido indicarle en esta hospitalización cefalosporina, diferente a otro niño donde posiblemente ya nos muestra que es sensible. Entonces depende no solo de la sensibilidad local, sino también tenemos que aprovechar la sensibilidad individual si este paciente ya tiene registros previos. En general, vamos a administrar antibióticos endovenosos a aquellos pacientes con aspecto tóxico, a aquel paciente que no tolera la vía oral, a aquel paciente que está deshidratado y evidentemente, aunque se sale de la guía, menciono a los recién nacidos con ITU que deben recibir inicialmente antibiótico parenteral. Ahora, siempre vamos a iniciar el antibiótico después de recolectar la muestra para urocultivo. Y sobre la duración del tratamiento, pues las pielonefritis generalmente se tratan de 7 a 10 días, la cistitis de 3 a 4 días, y cuando hay complicaciones como un acceso renal se puede prolongar el tratamiento hasta 3 semanas. Respecto a las recomendaciones de seguimiento, hacemos un seguimiento clínico, tomando la presión arterial, el peso, la talla, medir si es necesario la proteinuria en un parcial de orina, investigamos factores de riesgo como hábitos urinarios retencionistas, estreñimiento, el hecho de si el paciente persiste con una fimosis muy importante sin otro factor de riesgo para ITU, o la sinequia en labios menores en las niñas. Respecto a la profilaxis, y ya este es el último punto, no se recomienda la administración universal de profilaxis de antibiótico profiláctico de manera rutinaria en todos los pacientes. Únicamente aquellos pacientes donde posiblemente tenga un factor de riesgo muy importante, mientras modifico ese factor de riesgo, puede beneficiarse de una pauta de profilaxis, pero tiene que ser una pauta corta. Este es el grupo de colegas de ACONEPE. Doy agradecimiento a mis colegas por este trabajo en equipo. Muchas gracias. Bueno, a continuación seguimos con la charla sobre recomendaciones en definición, diagnóstico y tratamiento en enuresis primaria monosintomática. Mi nombre es Joana Ovalle, soy uróloga pediatra y reconstructiva del Hospital de Clínicas de Porto Alegre, vinculada con las instituciones que se presentan en esta diapositiva. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés con esta charla y considero oportuno iniciar aclarando el término enuresis, que de acuerdo a la Sociedad Internacional de Continencia en Niños, es un tipo de incontinencia urinaria caracterizada por ser intermitente y exclusivamente durante los periodos del sueño. Adicionalmente, podemos tener en cuenta los criterios del DSM-5, que nos dice que una enuresis es clínicamente significativa cuando se presenta al menos 2 veces por la semana, mínimo por 3 meses consecutivos, y que condiciona un malestar clínico, deterioro social, académico u otro a los pacientes. Pero adicional a esto, debemos recordar que la enuresis se va a clasificar de acuerdo a su presentación y a la clínica. Entonces, de acuerdo al inicio, hablamos que una enuresis es primaria cuando el paciente nunca ha logrado un periodo mayor de 6 meses seco, y secundaria cuando el paciente ya logró 6 meses seco e inicia con los periodos de incontinencia durante la noche. En cuanto a la clínica, hablamos de una enuresis monosintomática cuando exclusivamente los periodos de incontinencia se presentan durante la noche, durante el sueño, y la no monosintomática cuando se presenta asociado a sintomatología diurna. ¿Por qué es importante esto? Porque básicamente nosotros en la guía que estamos presentando, en las recomendaciones que estamos presentando, vamos a enfocarnos principalmente en la enuresis primaria monosintomática, y ya vamos a ir aclarando un poco sobre el tema. Nuestras preguntas básicamente se organizaron en 3 temas principales, que era aclarar definición, diagnóstico y tratamiento de estos pacientes. Entonces, finalmente, como definición de enuresis primaria monosintomática, se considera esta incontinencia de orina que es intermitente durante los periodos del sueño en pacientes que no han logrado permanecer secos al menos por 6 meses consecutivos, que no presenten ningún otro síntoma urinario, y muy importante, tiene que ser en pacientes mayores de 5 años, porque son los pacientes en los que neurológicamente ya esperamos una maduración suficiente para esperar continencia durante la noche. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, debemos ser muy claros, muy específicos, para descartar de pronto otras causas que pueden estar relacionadas a pérdidas de orina durante la noche, que no son enuresis primaria monosintomática.
Esto es, incontinencia urinaria secundaria, por ejemplo, en pacientes con vejigas neurogénicas, enuresis no monosintomáticas, que ya aclaramos que se asocia a sintomatología diurna, pacientes con diabetes insípida o con diabetes mellitus. Entonces debemos tener muy claro nuestro diagnóstico para así lograr hacer un tratamiento que sea efectivo en el paciente. En cuanto a los factores de riesgo, es reconocido que el antecedente familiar de enuresis primaria monosintomática tiene una relación muy fuerte con presentarla en estos pacientes cuando han tenido uno o los dos padres con enuresis monosintomática, que aumenta el riesgo hasta 80% de presentarlo en los pacientes. En cuanto a la obstrucción de vías respiratorias superiores, está relacionado a la hipertrofia de adenoides o la desviación septal. Igualmente el estreñimiento y dificultades en desarrollo, atención, aprendizaje, trastornos comportamentales y maltrato infantil también se consideran factores de riesgo para enuresis primaria monosintomática. En cuanto al diagnóstico, es un diagnóstico que se basa principalmente en la historia clínica. Debemos hacer una adecuada anamnesis y una adecuada revisión por sistemas para lograr hacer un diagnóstico oportuno, teniendo en cuenta los antecedentes personales y familiares relacionados a lo que ya habíamos explicado previamente. Y en cuanto a la revisión por sistemas, debemos tener en cuenta la presencia de síntomas respiratorios altos, o astenia, dinamia, pérdida de peso, que todo esto lo que nos va a permitir es hacer un adecuado diagnóstico diferencial con las otras patologías. Posteriormente debemos hacer un interrogatorio dirigido a los episodios de incontinencia durante el sueño, teniendo en cuenta, primero, el tiempo de evolución y segundo, el patrón de la enuresis. Existen varias herramientas que se pueden encontrar en internet de manera gratuita. En el desarrollo de las recomendaciones, nosotros posteriormente presentaremos una herramienta que estará disponible para todos, pero pues por el momento estoy presentando un ejemplo únicamente, en el que la idea es poder esquematizar y realizar de una manera objetiva el conteo del número de noches a la semana que se presentan los episodios de enuresis, el número de episodios por noche, el volumen subjetivo de la pérdida y las horas de presentación. Esto, además de ayudarnos al diagnóstico, nos va a ayudar en el seguimiento y en la evaluación del tratamiento que se le va a realizar al paciente. Adicionalmente, la evaluación del hábito miccional, que se hace a través de un diario miccional, que idealmente es hacer el registro durante mínimo 3 días, que no es necesario que sean consecutivos en el paciente, en el que vamos a tener en cuenta las horas a las que el paciente presenta micción espontánea, volúmenes, sensación de urgencia, pérdida y adicionalmente el registro de líquidos ingeridos. En cuanto al hábito intestinal, es muy importante tener en cuenta o identificar el estreñimiento, y esto se debe hacer basado en los criterios de Roma 4. Otros síntomas diurnos que se puedan presentar urinarios y la presencia de factores desencadenantes que pueden ser físicos, psicológicos o emocionales. En cuanto al examen físico, además de un examen físico genital habitual, es muy importante examinar la zona lumbosacra, en la que deberíamos buscar la presencia de lesiones que nos sugieran una espina bífida oculta, porque todo esto nos ayudaría a realizar una adecuada inspección de los diagnósticos diferenciales. Posterior a una buena realización de una historia clínica, ya hablando específicamente de los estudios paraclínicos, el uroanálisis dentro de las recomendaciones y las revisiones que hicimos en el grupo, sí es muy importante realizarlo porque nos va a permitir descartar la presencia de infecciones o de diabetes. En cuanto a la ecografía de vías urinarias y a la uroflujometría, no es recomendado, únicamente en los pacientes en los que sospecháramos que tuviera alguna alteración anatómica, por ejemplo, que nos llevaría a los otros diagnósticos diferenciales. Ya una vez hecho el diagnóstico del paciente, vamos para el tratamiento, que inicialmente nuestra primera línea siempre va a ser la no farmacológica. Esto es muy importante, que se va a basar en la orientación a los padres y a los cuidadores. Es muy importante explicarles a ellos que se trata de una condición benigna, que va a presentar una resolución espontánea en algún momento, que es muy importante evitar amenazas y castigos en los pacientes, pues, porque esto solo va a empeorar el cuadro, y plantear las alternativas de tratamiento que existen para esto, para disminuir la ansiedad, tanto en la familia como en el paciente. Se debe recomendar hacer una micción por horarios, que está establecido que sea entre 4 y 7 veces al día,
y hacer la revisión y recomendación de posturas de relajación del piso pélvico durante la micción, especialmente en niñas con las recomendaciones que ya todos conocemos, con un apoyo completo de los pies, un apoyo completo sobre el vaso sanitario, una adecuada apertura de las piernas para favorecer esta relajación del piso pélvico. En cuanto a la ingesta de líquido, realmente existen muchos mitos, pero revisando las recomendaciones, revisando la literatura, se debe evitar la ingesta o excesiva o insuficiente, que sabemos que son conductas que a veces se pueden identificar en los pacientes. Y en cuanto a la reducción nocturna de líquidos, realmente solo está indicada en los pacientes que se va a iniciar manejo farmacológico con desmopresina. De otra manera, realmente no presenta ningún beneficio. Ahora, si el paciente ya llega a la consulta con reducción nocturna de líquidos y ha tenido una respuesta favorable, podemos mantenerla, pero no es recomendado suspender o reducir la ingesta de líquidos nocturnos. Adicionalmente, se debe evitar el consumo de cafeína, de bebidas de alta carga osmótica o azúcar. En los pacientes en los que se identifique estreñimiento, se debe hacer un manejo inicialmente basado en recomendaciones alimentarias, con aumentar ingesta de líquidos, aumentar consumo de fibra. Si no obtenemos un adecuado resultado, haremos uso de laxantes, y si no se obtiene un adecuado resultado, haremos uso de los ablandadores de heces. Este punto es muy importante, y es que se debe desaconsejar el uso de los pañales, y sabemos que para las familias esto es un punto muy importante porque todos tienen muchísima angustia y lo más práctico es hacer uso de pañales, pero se debe condicionar al paciente que esté incómodo, que se moje, que deba participar en las actividades de cambiar la cama, de cambiar sábanas, de cambiar las cobijas, porque todo esto hace parte de las medidas no farmacológicas. Por supuesto, se deben ofrecer alternativas como uso de fundas, protectores de colchones, toallas absorbentes, pero no el uso de pañales. No se recomienda tampoco despertar al niño durante la noche, y lo que sí ha demostrado adecuados resultados es hacer uso de recompensas por medidas cumplidas y por adherencias a los hábitos. ¿Qué quiere decir? No se debe felicitar al niño únicamente en el momento que logra las 14 noches secas, sino con lograr disminución en el número de veces por semana o en el número de veces por noche, o que esté cumpliendo con las adherencias, ya debemos hacer un incentivo y un refuerzo positivo al paciente. La intervención de salud mental se debe realizar únicamente ante signos de alarma. Estos signos son pacientes o familia con ansiedad, irritabilidad, conducta agresiva, problemas sociales, escolares, disfunción familiar. Y en los pacientes que se identifiquen síntomas respiratorios altos deben ser remitidos a otorrinolaringología para su adecuado manejo. En cuanto a las alarmas de enuresis, estas se deben utilizar cuando el entrenamiento para cama seca, que son todas las medidas que ya describimos anteriormente, no hayan sido exitosas. ¿En qué consisten estas alarmas de enuresis? Entonces van a ser mecanismos que pueden ser tipo tapete o tipo interior, que van a tener un sensor para líquidos, y en el momento que presenta escape de orina al paciente va a emitir una alarma que puede ser auditiva o vibratoria. El uso de alarmas se debe siempre hacer concomitante con las recomendaciones para cama seca. Se debe verificar la motivación, aceptación y disposición de los padres, tanto para la adquisición como el uso, porque va a requerir un compromiso muy fuerte de ellos para que pueda ser exitoso. Se deben discutir las responsabilidades con los cuidadores, incluido el registro en el calendario para poder evaluar la respuesta a estas terapias. Es importante dejarles en claro que la respuesta no va a ser inmediata para no generar frustración al no observar una respuesta inmediata. Se debe citar para una revisión de aspectos técnicos y de seguimiento, más o menos después de 2 semanas de uso. Y una vez se active la alarma, se debe despertar al niño, él debe asistir al baño, y cuando regresa a la cama debería reiniciar el mecanismo de alarma. Y es importante que sobre todo las primeras semanas los niños van a necesitar el apoyo y el acompañamiento para esto. Entonces por eso es que necesitamos familias motivadas. Se deben utilizar por mínimo 2 a 3 meses para poder evaluar si obtenemos o no respuesta. Si después de la 6ª semana no hay ninguna respuesta, se puede retirar o complementar con medidas farmacológicas. Y se considera exitoso cuando se logran 14 noches consecutivas secas, que es en el momento en el que más debemos estimular al paciente.
Existe una modalidad que está recomendada, que es la modalidad de overlearning. ¿En qué consiste? Que se debe incrementar la hidratación de los niños durante la noche, haciendo uso continuo de la alarma por mínimo 50 días o hasta que el niño logre mantenerse 7 noches secos con esta sobrehidratación. Esto ha demostrado que disminuye el riesgo de recaídas al suspender la terapia. Para niños que tienen enuresis ocasional o periódica, no se debe considerar dentro de las primeras líneas de tratamiento, y también debemos tener en cuenta en pacientes con necesidades especiales, por ejemplo, en pacientes sordos, no vamos a utilizar alarmas de sonido, sino vibratorias. En cuanto al manejo farmacológico, entonces la desmopresina es el fármaco indicado. Sabemos que existen varias presentaciones, de hecho en nuestro desarrollo de las recomendaciones aún tenemos algunos puntos en revisión, que es sobre la desmopresina en presentación en gotas, que ya está disponible en el país, pero estamos verificando la eficacia realmente de esta presentación, así como la de spray nasal, que sabemos que por su absorción que es aberrante, realmente ya no está recomendada, pero eso pues está en revisión. Lo que sí está claro es que la presentación liofilizada, que viene de 120 a 200 microgramos, que se administra vía sublingual, y la presentación en tabletas comprimidos, que viene de 0,2 y 0,4 miligramos, con administración oral, pero teniendo en cuenta que esta va a requerir consumo de líquidos, son las presentaciones disponibles en el país. Se debe evaluar respuesta de 2 a 6 semanas y continuar mínimo por 2 meses. Lo que podemos obtener es una respuesta adecuada, que en dicho caso se debe continuar la terapia iniciada. Si tenemos una respuesta parcial, que quiere decir que aunque no logremos las 14 noches secas, el paciente sí disminuye el número de episodios por noche, volúmenes, se puede aumentar la dosis. Si iniciamos en comprimidos 0,2, podemos subir a 0,4, y si iniciamos el liofilizado de 120, podemos subir a 240. Igualmente, en los pacientes que no presentan respuesta, podemos aumentar la dosis para evaluar qué va a pasar con estos pacientes. Una vez terminado el tratamiento, o porque no obtuvimos respuesta o porque ya obtuvimos una adecuada respuesta, se recomienda reducir la dosis progresivamente. Si estábamos en comprimidos, bajar 0,2 miligramos por mes o 120 microgramos por mes hasta descontinuarla completamente. Y algo muy importante, y es que se debe tener una atención muy especial en los pacientes que tengan dificultad para realizar la restricción de líquidos durante la noche, porque recordemos que los pacientes con desmopresina pueden presentar intoxicación por agua. Entonces, por ejemplo, en pacientes con retraso del desarrollo o con alteraciones cognitivas, debemos estar muy apoyados y entrenar muy bien a los padres para esto. Muy importante, antidepresivos tricíclicos. No está recomendado, específicamente imipramina. Está demostrado que son potenciales o tienen potenciales eventos adversos cardíacos, y además no funciona para enuresis. En cuanto a los anticolinérgicos, se puede contemplar su uso en casos en los que haya fracasado la terapia estándar, pero realmente tampoco es que sea una de las líneas estándar. Se deben considerar las complicaciones psicosociales en pacientes, por ejemplo, con baja autoestima, con disfunción social, con disfunción familiar, y tener en cuenta las complicaciones de estos pacientes a nivel emocional, que son muy importantes. Finalmente, el paciente debe ser enviado a nefrología pediátrica o urología pediátrica cuando no tuvo una adecuada respuesta clínica con estas primeras líneas de tratamiento, o en los pacientes en los que identificamos una enuresis secundaria o no monosintomática, o algún otro de los diagnósticos diferenciales que requerirán estudios complementarios. Entonces, realmente este fue el fruto del trabajo en equipo, en el que definitivamente está demostrado que cuando todos trabajamos podemos ampliar nuestra cobertura y complementarnos todos dentro de nuestras especialidades médicas. Muchas gracias. Estas son las referencias que utilizamos tanto para las recomendaciones de infecciones de vías urinarias como para las de enuresis.